Financiamiento organizado con apoyo solidario e ingenioso. Pero empezamos a trabajar con Palo Alto en el 69, 70, cuando estaban iniciándose los problemas. Pero ya teníamos trabajo, incluso Copevi diseñó las casitas con las que invadieron, las que están en el muralito, pintadas. Esas las diseñó Copevi, ¿no? La invasión que hicieron. Eran casitas que montabas en 10 minutos, eran simplemente, lo que estaba bonito es que todas eran iguales y se veía bonita la invasión, pero por supuesto no duró mucho, llegó la policía y todo lo que saben. Pero lo importante es que desde ahí estábamos asesorando, ¿no? Desde antes que eso. Y ya después dijeron el último palabra o último papel que dejamos, que fueron a dejar. Ya dijeron que fuéramos a habitar los pedazos. Háganos una choza, dice, porque son chozas así. Ahí estaba doña Lupe, Darío, es lo que me acuerdo, doña María, su mamá, doña Lupe. Había muchas personas adentro de sus casitas que tenían. Entonces, y luego que llegan los granaderos, ya no nos dejaba entrar a entrar en las chozas, ni los dejaba salir los que estaban adentro, que estaban ahí. Entonces, pues ya, eso sí no me acuerdo cuando se fueron estos señores, pero anduvimos para allá y para acá y ganamos nosotros. Entonces, ya ganamos y todo eso ya. Pues ahora sí, a ver cómo se va a hacer para emparejar, y a traer un tractor a emparejar, a escarbar y a ver hasta dónde estaba el macizo, porque aquí es por relleno de grava, de arena. Pues luego de la constitución de la cooperativa, los retos fue cómo vamos a hacer para realizar el proyecto en el aspecto material, ¿no? Ya teníamos instalada la cooperativa, ya la teníamos registrada, ya teníamos instalada la Asamblea General, y ahora, ¿con qué vamos a construir? Una de las cosas que se puso a consideración de todos es si se buscaban líneas de financiamiento, como los socios y las esposas de los socios y todos se sostenían solamente generalmente trabajando en la mina de arena, pues tenían trabajos realmente pues con poco sueldo, sin ninguna prestación, y no eran sujetos de crédito. A través de los conocidos que se tenían con el equipo auxiliar, se logró que se formara un fondo de la vivienda en coordinación popular, Fonvico, y a través de ese organismo que se creó para recibir financiamientos hasta donde nosotros sabemos del exterior, principalmente de Alemania y de Europa, de otros países de Europa, se logró que se financiara la primera etapa que le llamamos primer sorteo, la primera etapa de construcción. Las reglas de este financiamiento eran que no se iba a recibir dinero sino materiales, y que se iba a pagar no en dinero sino en material por material, es decir, si nos prestaban un carro de arena, nosotros teníamos que regresar con un carro de arena. Si nos prestaban 3,000 tabiques, pues tendríamos que regresar 3,000 tabiques. O sea, el financiamiento, más que cómo se hizo con muchas, en primer lugar con ingenio, con mucha participación de la comunidad, con algunos apoyos solidarios, entre ellos ese fondo que se creó, que formó parte un poco del consorcio que teníamos para manejar esto, que estaba el grupo de trabajadores sociales con el padre Escamilla, con Luz, con Chela, y luego nosotros como Copevi, que trabajamos la parte técnica, la parte de hacer el proyecto, la parte de asesorar la construcción, y estaba también el grupo
grupo auxiliar, ¿no? Que en términos de construcción también tuvo un papel interesante, aparte de que ellos ayudaron mucho en la relación con el gobierno de la ciudad inicialmente, por la relación que tenían con el regente de la ciudad. Pero también había un ingeniero, el ingeniero Lené, que ayudó mucho a la cooperativa, por ejemplo, en la compactación del terreno, porque una vez que se obtuvo el terreno estaba lleno de agujeros y de cerritos y de cuevas y de todo, entonces había que aplanarlo, ¿no? Pero había que hacerlo rápido porque había mucha presión y la siguen teniendo la presión inmobiliaria muy fuerte de la zona, por una zona muy rica que tiene ganas de ese terreno, y desde esa etapa estaba esa presión. La compactación del terreno, porque el terreno que se nos asignó fue el más accidentado, tenía montículos de desperdicios de la mina, piedras y ya muchas partes ya habían nacido ahí arbustos y hierbas y todo, ¿no? Y otras partes estaban enhondonadas, entonces se contrató un tractorcito entre todos, y todos poníamos el dinero, lo que nos tocaba, lo dividíamos entre todos, y así contratamos el tractor, cada semana le pagábamos y reuníamos los fondos de nuestro salario, de nuestro mínimo salarios que recibíamos, de ahí le quitábamos para cooperar para pagarle al tractor y la renta del tractor y pagarle al operador. Y una vez que ya se iba compactando el terreno, la gente se iba acomodando, pero todavía con las casas provisionales. Se iba moviendo de un lado a otro. A donde tocaba que aplanaran, ahí se tenían que mover a donde ya habían aplanado, ¿no? Se da una de las grandes devaluaciones en la historia de México, que es la del 76, me parece, y entonces los materiales pues se van, pero a súper elevados, pero muchísimo se elevaron y era pues muy difícil regresar material por material. Se logró que finalmente se aceptara el pago en especie. Y así se construyeron las casas del primer sorteo, que el primer sorteo se formó con las gentes que más participaban en las asambleas, que iban a todas las juntas, que se realizaban trabajos comunales, porque en esta cooperativa hubo mucho tiempo donde se realizaban todas las semanas trabajos comunales, donde se sacaba una comisión para que coordinara los trabajos de la semana y todos estábamos ahí presentes para realizar los trabajos. El primer sorteo se hace más o menos en los años 75 al 70 hasta el 77. El segundo sorteo, son fechas aproximadas desde luego. El siguiente sorteo es del 77 al 79. Y el tercer sorteo viene como este se tarda un poquito más en hacerse, como del 82 en adelante, ¿no? El grupo auxiliar, ingeniero Lené ayudó porque metió maquinaria, además sabía construir y compactó muy bien el terreno. La parte técnica, se diseñó una cimentación que, si en caso de que se hundiera, porque se podía hundir, porque no había llovido, ¿no? Y con unas partes estaba más firme que en otras, había posibilidades de hundimientos diferenciales, ¿no? Le digo, el trabajo estuvo muy bien hecho de compactación, pero había ese problema. Entonces hizo una cimentación que es como una cajita de zapatos, que si se hunde parejo y no se cuartean las casas, ¿no? El único que se inclinó un poco fue el primer edificio que se hizo, que es el edificio comunitario, donde está la tienda y donde estaba la sala de asamblea, fue lo primero que se construyó. Y eso sí se hundió un poquito.
pero casi ni se nota, ¿no? Para el segundo sorteo ya logramos que nos prestaran ahora sí en dinero, y pues ya no teníamos como tanto problema, pero se seguían haciendo los grupos de construcción y la mano de obra siempre fue por paga de parte de los socios, ¿no? Entonces, más o menos, no recuerdo aproximadamente bien cuánto fue el financiamiento en materiales para el primer sorteo, pero deben haber sido alrededor de los 18, 19 mil pesos. Y para el segundo sorteo, pues este financiamiento ya lo logramos con otras condiciones, como si se había pagado este primer sorteo, y se había pues ido amortizando la deuda y todo esto, pues para este segundo sorteo ya no hubo tanto problema. En este segundo sorteo pues entramos las gentes que en ese momento se llamaron de lista adicional porque no eran los socios originarios, pero habíamos estado desde el principio, ¿no? Entonces en este segundo sorteo, yo estoy incluida en este segundo sorteo. En este segundo sorteo creo que llegamos a pagar como 21,000 o una cuestión así de dinero de paga, pero la mano de obra sí fue con aportación de nosotros, ¿no? Y pues para el tercer sorteo ya la cooperativa ya era más reconocida, ya tenía pues qué presencia, ya se sabía de nosotros, ya sabían que a pesar de que los sueldos eran bajitos, de que no se tenía seguridad en el empleo, que no se tenía ninguna seguridad social, pues las compañeritas, muchas de las compañeras esposas de los socios se fueron a trabajar fuera de la colonia para ayudarle al socio a pagar. Y ya por eso me quedé yo aquí. Y yo me quedé porque yo saqué mi casa adelante. Porque yo quería vivir aquí para mi vejez y todo eso, ya no quería andar para allá y para acá. Y entonces ya me trabajé a las comisiones, a los mítines, no, y luego sin comer. Pensando en que la cooperativa un día se iba a hacer, pues nuevamente iban a crecer los hijos, algunos se iban a casar, se iban a quedar a vivir con los papás, y para evitar este primer hacinamiento como el que teníamos cuando iniciamos la cooperativa, se planeó la cuarta etapa. En esta cuarta etapa se tenían pensado hacer aproximadamente 140 departamentos. Ya no iban a hacer construcciones unifamiliares, una sola casita, sino iban a ser en altura, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de organizar esta cuarta etapa principalmente con los hijos de los socios, donde el papá le daba a su hijo la confianza y el apoyo al nombrarlo como casi su sucesor para integrarse a la cooperativa. Se dieron de alta los nuevos socios y de un grupo inicial como de 60, 70 jóvenes de ese momento, en este momento ya no tanto, jóvenes de ese momento, pues se redujeron a 32.